Seguimos. Ok. Bueno, muchachos, resulta que los conjuntos también se aplican las mismas leyes que nosotros vimos en lógica preposicional y en lógica de predicado. Realmente estos conceptos están muy enlazados entre sí. Entonces, por ejemplo, la ley de Morgan, la negación de una unión es la intersección de las negadas. Ahorita vemos de dónde viene todo eso, ¿sí? De dónde viene toda esa parte. La negación de la intersección es la unión de las negadas, de los complementos. La unión de una intersección, ¿cierto? La unión con una intersección, pues da la intersección de una unión, pues va a dar el mismo A. Si ustedes ven A intersección B y A unión B, pues básicamente va a tener los elementos de A, ¿cierto? Elementos de A y de B, y aquí también elementos de A y B, pero ¿qué pasa? Cuando vuelves a unirlos con A, ¿cierto? Pues va a dar exactamente lo mismo. La unión con esto, ¿cierto? Pues va a dar los mismos elementos de A, porque A intersección B son los elementos comunes entre A y B. Si los unes con A, pues básicamente te vuelve a quedar A. Y lo mismo pasa con la intersección. La unión entre A y B, pues contiene elementos de A y B. Pero ¿qué pasa? Cuando hace la intersección, pues básicamente te queda, te queda el mismo A, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos ver estas dos leyes en conjuntos, ¿cierto? Entonces, vamos a pillar estas dos leyes para que ustedes miren. Entonces, estas dos leyes, ¿cierto? Entonces, van acá. Entonces, observen. La primera ley, ¿cierto? Ustedes tienen a A y tienen a B, ¿cierto? Ustedes tienen a A y tienen a B. Entonces, la intersección entre A y B viene siendo esta parte de acá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si ustedes lo vuelven a unir con A, ¿cierto? Pues obtienen el mismo A. Y miren la segunda ley, ¿cierto? Esta sería para esta. Y miren el caso de esta ley. Ustedes tienen a A, ¿cierto? Y tienen a B. Qué feo. Ustedes tienen a A y tienen a B, ¿cierto? A y B, ¿cierto? Entonces, la unión entre A y B, ¿cierto? Que voy a marcar acá es todo esto, ¿sí? Ahora bien, interceptado con A. Entonces, básicamente daría estos elementos de acá. Por eso, esas son leyes de absorción. Bien, muchachos, ¿tienen preguntas hasta allí o todo está bien Sí, hasta... sí, sí, sí. ¿Puedo volver a explicar la última? Vale, lo que pasa, ¿cierto? Tenemos A y B, ¿sí o no? Tenemos el conjunto A y el conjunto B. Entonces, ay, ¿por qué quedan tan feos? Pues vea, hay que ser prácticos en la vida. Copiar. Entonces, ¿qué pasa acá? Este es A y este es B. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo hago la unión entre A y B, pues me da todo esto, ¿cierto? Eso estamos de acuerdo. Ahora bien, cuando lo intercepto con A, ¿cierto? Observen que me va a dar este área. Y ese área marcada en púrpura, ¿qué es, muchachos? Esa área marcada en púrpura, ¿qué es? ¿Qué sería? Entonces ustedes me dirán. ¿Ah? Lo mismo que A. Lo mismo que A, exactamente. Entonces, exactamente. Entonces, por eso, pues bueno, esta ley ya la demostramos con los diagramas de Venn. Entonces yo les hago una pregunta, leyes de complemento. ¿Qué creen que sería la unión entre A y su complemento? ¿Qué haría de dar, muchachos? Entre A y su complemento, ¿qué haría de dar? Ustedes me dirán. Vacío. ¿La unión? Revisen bien, ¿es la unión? ¿No es universal? Sí, el universal. Exactamente. Vamos a pillar porque es el universal. Entonces, voy a volver a hacerlo acá. Entonces, si ustedes observan esta ley, ¿cierto? A unión A, ¿cierto? Complemento. Si ustedes notan, este es A, ¿cierto? Del conjunto A. Y este cuadro de acá afuera sería el conjunto universal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es A? Lo voy a marcar con verde, es esto. ¿Qué es A complemento? Todo lo que no es A. Entonces es lo que está en el conjunto universal, ¿cierto?
pero que no incluye lo de A. ¿Qué pasa si los unimos, muchachos? Nos queda el conjunto universal. ¿Ahí está bien o no está bien? ¿Me dirán si está bien o no, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Ah, listo. Sí, escriban o algo. Como para darme, muchachos, sí, denme una indicación como para poder seguir. Entonces, y ahora tenemos la intersección. Entonces, la intersección, ¿ustedes creen que va a dar? De acuerdo a lo que he explicado. ¿Ustedes qué creen que va a la intersección? Tirar esa intersección. Ahí sí da vacío. Ahí sí da vacío. ¿Por qué? Es esta misma situación, ¿cierto? Es esta misma situación que he escrito acá. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Estos dos qué tienen en común? Si usted mira, ¿cierto? A contiene los elementos de A, pero A complemento contiene los elementos que no están en A. Si ustedes miran, no tienen nada en común, por eso va a dar el conjunto vacío. Listo, muchachos. Entonces, aquí está. También tenemos A unión con el conjunto vacío. ¿Qué creen que da? A unión con el conjunto vacío. A. A, ¿cierto? A intersección con U. Con el conjunto universal. A también, ¿cierto? Si ustedes analizan, ¿qué tienen en común el conjunto universal y A? Pues los elementos de A. Bien, A unión, unión con universal, universal. A intersección con el vacío, pues el vacío. Y de potencia. A unión A igual A intersección A igual a A. Y doble negación de A, pues va a dar igual a A. ¿Sí? Son las leyes de complementación. Si ustedes ven, muchachos, estas leyes son prácticamente las mismas que vimos en lógica preposicional. Entonces, y aquí vienen las leyes de conmutativas, pues que la unión y la intersección pueden cambiarse de lugar. Vienen las leyes asociativas, ¿cierto? Que básicamente si tienen el mismo operador, pues usted los puede ordenar como quiera. Y vienen las distributivas, la intersección con U, ¿cierto? Con la unión y eso. Muchachos, ¿esto a qué se les parece a ustedes y esto a qué se les parece estos símbolos? La unión a qué se les parece y la intersección a qué se les parece. De lo que vimos hace un par de clases. ¿A qué se les parece? A la conjunción y la disyunción. Exactamente. Y de hecho están muy relacionadas. Esto es muy parecido a la disyunción. Esto es muy parecido a la conjunción. Y de hecho, las leyes nacen a partir de allí. Entonces, muchachos, pero antes de meternos con esto, hay dos métodos. Hoy vamos a ver esta tabla de permanencia. Ya la otra clase finalizó con equivalencia lógica. Eso me tomará una media hora, 40 minutos. No es mucho tampoco. Y ahí ya seguiríamos con funciones para terminar tema, para el parcial. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Para probar que estas propiedades o para probar, digamos, equivalencias entre conjuntos, entonces podemos construir una tabla de pertenencia que va a ser muy similar a las tablas binarias que ustedes vieron, o utilizar la notación de conjuntos y las equivalencias lógicas. Entonces, vamos a empezar con tabla de permanencia. Entonces, se considera que cada combinación de conjuntos son los que un elemento puede pertenecer o no, y se verifica que los elementos de la misma combinación de conjuntos pertenecen a ambos conjuntos en la identidad. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Probemos, ¿cierto?, que A, la negación de A, o sea, probemos la ley de Morgan. La negación de una intersección es la unión de las complementos. El complemento de una intersección es la unión de los complementos. Entonces, uno significa, ¿cierto?, el elemento pertenece. Y el 0 significa que el elemento no pertenece. El elemento no pertenece. Prácticamente cámbialos por verdaderos y falsos y va a tener lo mismo, no pertenece. Entonces, muchachos, a complemento. Entonces yo les hago una pregunta. Si el elemento
pertenecerá a complemento. ¿Ustedes qué me pueden decir? No. No, ¿cierto? Por lo tanto, esto es 0, esto es 0. Y si no pertenece a, va a pertenecer a complemento. Lo mismo va a pasar con B. Ahora bien, muchachos, ¿qué sería A intersección B? A intersección B, para que un elemento pertenezca a la intersección, ¿qué tiene que pasar, muchachos? Por definición de la intersección, ¿qué tiene que pasar? Pertenecer a ambos conjuntos. Tiene que pertenecer a ambos conjuntos, correcto. Entonces, en ese caso, ¿qué daría el primero? Si el elemento pertenece a A y pertenece a B, ¿va a pertenecer a la intersección? Sí. 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 Y en los otros casos, ¿es claro por qué es 0? ¿No pertenece? ¿O no? Sí, porque no pertenece a ambos conjuntos. O a uno de ellos, ¿cierto? Exactamente. La negación de la intersección, pues es 0, 1, 1, 1. Y finalmente tenemos la unión entre A complemento B. Si no pertenece a ninguno, ¿cierto? O si pertenece a alguno, va a dar 1. Entonces, muchachos, si ustedes ven, esto es prácticamente la disyunción y esto, perdón, la conjunción y esto de la unión es la disyunción. La intersección es la disyunción, perdón, la intersección es la conjunción. Vamos de nuevo, la intersección es la conjunción y la unión es la disyunción. O sea, la intersección funciona como un y la unión funciona como un O. ¿Listo? Porque puede pertenecer a A o a B. En cambio, en la intersección debe pertenecer a A y a B. Entonces, muchachos, preguntas hasta allí. Si ustedes observan, el método es el mismo que vimos, ¿cierto? Donde ustedes ven que si las tablas de pertenencia son iguales, por lo tanto son equivalentes. Entonces, muchachos, prueben esta de acá, a ver cómo les va. Esto es probar las leyes de Morgan en este de acá. Entonces, ustedes les voy a dar, me pueden ir dictando lo que iría aquí para hacerlo con ustedes. ¿Qué iría aquí? 0, 0. Esperen, arreglo el pen. 0. Aquí. 0, 0. Sí. 1, 1, 1, Ajá. Acá. 0, 0. 1, 1. 1, 0, 1. 0, 1. Muy bien. Acá. La intersección sería 1, 0, 1. 0, ¿cierto? Pues la negación de esto sería 0, 1, 1. Y la unión de los complementos, pues únicamente haría 0 en la primera, ¿cierto? Si ustedes observan, como ambas son iguales, ¿qué puedo probar? Como ambas son iguales, ¿qué acabo de probar? ¿Qué acabo de probar ahí, muchachos? Que son equivalentes. Que son equivalentes, exactamente. Entonces, de nuevo, 1 representa que pertenece y 0 representa que no pertenece. Entonces, aquí, bueno, básicamente aquí el profe lo hace, ¿listo? Y bueno, y prueba que son iguales. Creo que era la misma de ahora, ¿cierto? Me había adelantado. Ah, sí, bueno, lo siento. Ahora bien, probemos este nené. ¿Cómo prueban ese nené? Entonces, con la tabla. Entonces, muchachos, ustedes me van a decir qué da aquí y qué da. Más bien, yo puedo resolver las más sencillas, ¿cierto? Que esto sería 0, 0, 1, 1, esto sería 0, 1, 0, 1, A complemento A intersección, perdón, A complemento intersección B, ¿cierto? Es A complemento intersección B, que serían estas dos, esto es 1, perdón, 0, esto es 0, esto es 1 y esto es 0. Observen estas dos columnas de acá. Y pues sería, recuerden que la intersección funciona como una conjunción y la unión funciona como una disyunción. Entonces, muchachos, manos a la obra con esta, con esta, con esta y con esta. ¿Listo? Pues, muchachos. Sí, es a dar que son equivalentes. Entonces, me dicen que dan estas 4 columnas faltantes acá. ¿Listo? Entonces, manos a la obra.
Entonces, me dices 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Listo. ¿Me confirman o me indican si hay algo mal? No he revisado. No, profe, a mí me dio 1, 1, 1, 0. 1, 1. ¿En dónde? ¿En la primera, segunda o en la tercera? Primera. En la primera. 1, 1. ¿Sí? 1, 0. 1, 0. Miremos esta de acá. Sería A. Y sí, señor, es correcto. Esta de acá es... Revisemos. Entonces, revisemos esta. Verifiquemos esta. Esto sería A, ¿cierto? Entonces, como truco, esto es 1. Como es una unión, ya está. Y tenemos que mirar a complemento intersección B. Si ustedes ven, aquí está. Entonces sería 1, 1, 0. Correcto. El complemento de eso, ¿cierto? Pues es cambiar este 0, por un 1, por un 0. Ese 1 por un 0. Listo. A unión B complemento, ¿cierto? Aquí en estos dos primeros va a dar 1 y va a dar 1 en este último donde B complemento es 1. Este está bien. ¿Y cuánto les da este último? A ver. 0, 0. Vamos a ver. A complemento, ¿cierto? Que aquí es 0. Intersección a unión B. La única manera que esto dé 1, muchachos, es que estas dos que yo estoy señalando acá sean 1. ¿Dónde son 1? Ambas. Donde únicamente, ¿cierto? A complemento, intersección, únicamente acá, ¿cierto? No, profe, pero estás mirando la que no es. A unión B. Ah, sí, estoy mirando la que no es. Es a unión B complemento. A unión B es esta, qué pena. Entonces, la única forma es que estas dos sean 1 y la única es acá abajo. ¿Qué podemos decir de esas dos expresiones? ¿Qué son? ¿Qué? ¿Son qué, muchachos? Son equivalentes. Son equivalentes, correcto. Bueno, muchachos, aquí está hecho. Entonces, A menos B. ¿Cómo sería la tabla A menos B? La regla de A menos B son aquellos que están en A, pero no están en B. Entonces, ¿cómo sería A menos B? Están en A, pero no están en B. ¿Cómo sería acá? Aquí quedaría. 0. 0, aquí. Están en Uno. A, pero no están en B. 1, 0, 0. Muy bien. 0, ajá. El mismo elemento no está en A y en B. Luego, y estos de acá. Bueno, muchachos, entonces, para probar que es vacío, ¿cierto? Todos deben dar ceros. El vacío es análoga a una contradicción. ¿Cómo hace una contradicción? ¿Qué tiene que dar? Tienen que dar todos 0. Y el universal es una... ¿Qué es una tautología? Todo es verdad. Todos, ¿verdadero? Todos en 1. Vean, miren acá. Aquí les va a dar todos en 0. Una especie de contradicción. Y bueno, aquí vienen más pruebas, muchachos. Entonces, ya de aquí sigue el método de notación de conjuntos. Pero ese prefiero dedicarle ya al inicio de la próxima clase. Muchachos, preguntas sobre este método de tabla de pertenencia. Exactamente, Gengis. Contingencia, verdadero. Es que es muy similar a lo que hemos visto. Ustedes que este curso todo está atado.
En el 2, discretas 2 no tanto. Entonces, muchachos, ¿preguntas aquí? Antes de mostrarles el taller. ¿O seguimos? No, profe. Todo está Vale, claro. muchachos. Sigamos. Entonces, bueno, ya hasta aquí dejamos